A anunciar y a comentarles dos iniciativas que son fundamentales para el sector cultural, que se han esperado, sobre todo la de cine, por muchos años, y también la de intérpretes de doblaje. La iniciativa, vamos a empezar con la iniciativa para una nueva ley federal de cine y el audiovisual. En este sentido, para darles contexto, les quiero compartir que la ley pasada, avanzamos por favor. Bueno, la última ley que había, que era la Ley Federal de Cinematografía, es del 1992. En todas estas décadas sabemos que se han actualizado los formatos, las películas, tal cual película se llamaba por el formato análogo, y ahora pues hay muchos otros formatos, incluye a muchas otras actores en este ecosistema y era importante actualizarlo. Pero lo más importante de esta ley es que la del 92 surge en un contexto neoliberal donde tenía una visión de mercancía, principalmente la obra, y lo que se hizo en esta ley del 2026 es trabajarla con fundamento en los derechos culturales. Esto incluye, por supuesto, el acceso democrático, como la participación, el derecho a la propia identidad y a la memoria. Esta ley cambia también su marco legal a la realidad actual, como comentaba, la industria que tiene que ver también con las plataformas, con lo digital, y por eso este ecosistema integra también a lo audiovisual. Entonces es una ley que va acorde a un contexto actual. El cine tendrá 130 años, pero imagínense que esta ley tiene más de 30 años. En los últimos 100 pues es una ley que ha tenido que transitar y que lo que era importante para nosotros era pues justamente trabajar con una ley que acompañara la transformación cultural que impulsa el gobierno. Tiene puntos centrales como la equidad en el fomento, es decir, ya no se apoya a los mismos, se trata de una visión de un país pluricultural, donde cada uno tiene derecho a narrarse a sí mismo, como muchas convocatorias que hay de pueblos originarios, afromexicanos, y de democratizarlo a lo largo del país para descentralizarlo. El cine y el audiovisual son una expresión cultural que construye identidad, memoria y comunidad, y por eso era importante que este cambio de paradigma y este gobierno le diera ese enfoque de derechos culturales, que además no solo incluye a los directores, productores, exhibidores, incluye el derecho de las audiencias al acceso, y en todo eso vamos a dar más detalles más adelante. Vamos a hablar ahora de puntos centrales que fueron los que la comunidad, después de años de escucha y de trabajo y de negociación con todas las partes, exhibidores, actores, directores, productores, audiencias y todas las instituciones que participaron, trabajamos y llegamos a un acuerdo fundamental. La ley pasada hablaba de la exhibición nacional del 10% en salas, pero tenía una revisión anual, lo cual dejaba en desventaja al cine mexicano porque quedaba en horarios, en momentos donde realmente no le daba visibilidad. Con la competencia del cine pues extranjero, el gobierno ha aumentado mucho el tema del fomento. Por ejemplo, en cuanto entramos, Eficine tuvo un aumento considerable. Este año el presupuesto tuvo un aumento considerable. El domingo se anunciarán los incentivos, pero si todo el trabajo del Estado para producir no tiene una salida de exhibición, pues no tiene sentido. En ese sentido, llegamos a que se va a revisar de manera semestral y de manera semanal, con el derecho a que por semestre puedan ajustar las carteleras, y que de 7 días se amplía a 14 días la exhibición de cine nacional para trabajar en la creación también de audiencias. Además, se refuerza la presencia de material de promoción en plataformas digitales. ¿Qué quiere decir? Que las plataformas van a tener una sección donde se va a recomendar mostrar toda la cartelera y programación de cine y audiovisual mexicano. Siguiente, por favor. Un tema fundamental que tampoco tenía la otra ley es el tema de la memoria audiovisual.
Actualmente todo lo que se produce en México tiene alguna copia de resguardo, pero no de todo lo que se hace. Eso lo que genera es una pérdida de la memoria, de la narrativa, de todo lo que se produce en nuestro país, que finalmente es un archivo, y ahora hay un mandato de conservar, restaurar, digitalizar, difundir el acervo patrimonial que integra nuestra memoria y con reglas muy claras de archivo a través de la Cineteca Nacional para tener este bagaje que es también patrimonio y derecho a la memoria. El siguiente punto, que también fue uno de los más importantes y la comunidad cultural cinematográfica va a estar muy contenta, es refrendar el compromiso del Estado para garantizar el fomento al cine mexicano a través de Focine. Esto ya está en la ley, es decir, no es un programa presupuestario aislado, es una garantía que además la presidenta nos respaldó para que tenga un incremento progresivo del presupuesto conforme a disponibilidad, por supuesto, pero eso ya lo vimos refrendado el año pasado y con un fortalecimiento del cine nacional. Por último, algo que también era muy importante era articular una política cinematográfica nacional a través del INCINE en coordinación con los municipios, con los estados, para que los fondos y todo lo que aporta el IMCINE y toda esta distribución pues tenga equidad y descentralización en el fomento, la producción, la difusión y garantizar que en todo el territorio y que las diversas voces puedan participar. Con esta actualización pasamos del formato análogo a lo que implica ya una ley actual con la tecnología, con medidas justas para visibilizar el cine nacional, potenciarlo, pero también el derecho de las audiencias. Esto sería lo que va en tema de cine. Resumen importante: la exhibición de cine nacional en salas del 10% garantizado, el fomento al cine garantizado por el Estado, el tema de la ley de memoria y que ahora integre a todos los actores y reconozca el trabajo de las distintas cadenas que integran el ecosistema del cine. La ley pasada solamente lo veía como una obra, que era un tema mucho más mercantil, y ahora tenemos una visión que tiene que ver con los fundamentos de derechos culturales principalmente. Eso es en cuanto a la ley de cine. Ahora vamos a hablar de la que presentó la presidenta, lo que decía de doblaje. En atención a las instrucciones del 2025 de la presidenta, cuando muchos intérpretes de doblaje se acercaron a nosotros por la preocupación del uso sin consentimiento de su voz, la clonación y el doblaje en inteligencia a través de inteligencia artificial, hubieron reuniones muchos meses con todos ellos, con la Consejería Jurídica, con muchas organizaciones, con Indautor, y mencionar que el tema de la discusión de inteligencia artificial pues ahora es uno de los más importantes a nivel mundial. Su regulación pues es un tema de discusión todavía en muchos temas incipiente, pero en el campo de la cultura sería la primera iniciativa que aportaría una protección a todos estos trabajadores que no tienen una contratación formal. Por ejemplo, ahora y por primera vez, y eso es bien importante, se va a reconocer a la voz humana como una herramienta artística única e irrepetible que es parte de la imagen de la persona y cuyo uso requiere autorización expresa e informada. Esto los protege para que solamente con su consentimiento y retribución se pueda hacer uso expresa de su voz. Esto toca a una reforma tanto a la Ley Federal del Trabajo como a la Ley Federal del Derecho de Autor, donde los reconoce. Actualmente la Ley del Trabajo solo reconocía a cantantes y algunos gremios, ahora está ahí como intérpretes y otorga evidentemente en ambos casos una protección. Establece reglas claras para darle seguimiento y en este sentido se van a ampliar las facultades de Indautor
para dirimir las controversias con mecanismos mucho más ágiles, para evitar procesos judiciales y procesos prolongados, como ha pasado, por ejemplo, con los derechos colectivos de las comunidades originarias y afromexicanas, como fue el caso de unos tenis que copiaron un modelo de Oaxaca. Bueno, eso, como han visto en el tema de derechos colectivos, se ha avanzado muchísimo y esto es lo que va a suceder con Indautor. Entonces, es proteger a los trabajadores con la herramienta principal que es su voz y sobre todo a los que no tienen un contrato formal de trabajo para que estén regulados. Eso es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Pues esta es la información de hoy, estas dos leyes muy importantes para la cultura en nuestro país, particularmente el cine. Pemein-Hay, Presidenta. El pueblo quiligua la saluda con mucho respeto. Pemein-Hay, secretaria, amigas, amigos, Pemein-Hay. Les acabo de saludar en quiligua, una de las lenguas que todavía se habla en el municipio de Ensenada, en Baja California, México. Nuestro México es un crisol de culturas y pensamientos, una diversidad que llegó de diferentes rumbos del mundo y que hoy late como una sola comunidad. A lo largo de la historia, miles de personas han cruzado continentes, cargadas de fe y esperanza, buscando un lugar para vivir con dignidad. Ese cambio también es el de una gran herencia, la de las y los descendientes de los Black Seminole, un pueblo que se encuentra en Coahuila. Hoy rendimos homenaje a la diversidad y a la igualdad, pero sobre todo a esta tierra de libertad, donde hay mujeres, hombres que tenemos un mismo fin: dejar a las nuevas generaciones de México un país con oportunidades, porque conocer a quienes formaron parte de nuestra patria también es un acto de justicia, y nombrar nuestras raíces es defender nuestra identidad. Como cada semana, con el permiso de usted, Presidenta, amigas, amigos, les compartimos esta cápsula. Los vaqueros mascogos en el nacimiento Coahuila forman parte de una comunidad afromexicana en nuestro país. Son conocidos por su habilidad como jinetes y ganaderos. Llegaron a México hace 175 años, pues optaron por ser libres en estas tierras a continuar como esclavos en Texas. En libertad, desarrollaron una cultura única que mantiene su herencia e identidad. Nosotros nos reconocemos como tribu negros mascogos y así queremos que nos reconozcan donde sea que vayamos. Hablar de la diáspora de los negros mascogos es recordar la lucha que hicieron por preservar su libertad, la libertad que nadie les otorgó, sino que ellos mismos buscaron. Llegando a México, pues también tuvieron que enfrentar otras luchas, ¿verdad? Y de esa manera también fueron movidos a otros lugares aquí en Coahuila, hasta que en 1865, cuando se promulga la emancipación de la esclavitud en Texas, en Galveston para ser exacto, deciden regresar otra vez a nacimiento. Son un ejemplo vivo de la conexión profunda que existe entre la tierra, la cultura y la identidad. Su amor por la tierra y los animales es un reflejo de su respeto por la naturaleza y un recordatorio de resiliencia y determinación. Se siente uno orgulloso porque muchas gentes ya se han retirado de aquí. Para poder tener necesita uno echarle ganas. Mientras no le eches ganas, no hay nada. Con sus caballos y sus corazones, estos vaqueros han recorrido el desierto y la pradera, llevando consigo la herencia de sus antepasados. Su cultura es un legado de lucha, supervivencia y libertad. Lo repetimos una y otra vez, porque lo que no se nombra no existe. Los negros mascogos son parte del orgullo de nuestra identidad, en su manera de cantar, de caminar, de montar, inclusive de imaginarse, mantienen viva una historia de resistencia y pertenencia. Desde Palacio Nacional damos las gracias a todas las mujeres y hombres que con su cultura, su lengua y sus tradiciones
hacen y tejen un México diverso, porque en este país libre y soberano, el color de la piel no es un símbolo de vergüenza, sino de grandeza nacional. Dios Cujuy, muchas gracias. Gracias.